acción articulada en lo jurídico, con una Asamblea Nacional que se puso de espaldas al pueblo, una ley privatizadora, una ley donde prácticamente le niega el acceso a la vivienda al pueblo venezolano. Diputado Ricardo Molina, en cuanto al debate, la formulación de este proyecto de ley que fue realizado de una manera irregular, con todos los derechos que allí fueron inconstitucionalmente planteados, violados, como es el derecho a la vivienda, como es el derecho a la propiedad, como es el derecho a la protección de la familia. Estos son argumentos sólidos para seguir defendiendo la revolución bolivariana, que es la única garantía que tiene la familia venezolana para seguir contando ese millón de familias que ya viven en su vivienda y que la poseen en propiedad, que ya su familia cuenta con un hogar para la protección de sus hijas y de sus hijos. Nosotros vamos a seguir avanzando y tenemos que seguir avanzando porque el compromiso que a nosotros nos queda con nuestro pueblo, bueno, casi 2 millones de viviendas que las vamos a construir. Yo quiero darle la palabra al diputado Ricardo Molina de los elementos que hemos estado conversando, de unas leyes que son prácticamente regresivas. Y la Asamblea Nacional, por mandato constitucional, está obligada a desarrollar las leyes con principios de progresividad para nuestro pueblo. Desarrollar los principios constitucionales, los derechos sociales, económicos de nuestro pueblo tienen que ser desarrollados, no ir prácticamente conspirando para ir desmontando todos los beneficios que hemos logrado en revolución, simple y llanamente porque tienen unas actividades que son conspirativas en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro. Yo quiero darle la palabra al diputado Ricardo Molina para empezar con esta explicación, este debate, las preguntas que quieran también formularnos y que nuestro pueblo se entere de todos estos derechos. Nosotros no vamos a ir en ningún sentido regresivo, nosotros vamos a ir construyendo la patria de Bolívar, la patria socialista, cuidando, protegiendo a la familia venezolana. Diputado. Gracias, ministro. Bueno, un saludo a todas y todos. Nosotros estamos hoy en un momento muy importante en el que se demuestra que en Venezuela hay un Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Funcionan las instituciones, los poderes, todos los 5 poderes están funcionando y aquel que pretende salirse del hilo constitucional necesariamente hay que llamarle la atención. Y con la Constitución y con la experiencia, con la tremenda vocación docente de la Sala Constitucional, ponerlo en su justo lugar. Nosotros tenemos en nuestra mano la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que dictamina que esa ley sancionada en la Asamblea Nacional, cuyo título es Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y otros desarrollos habitacionales hechos por el Estado, la declara inconstitucional. Y en una pieza de verdad para todos quienes ya viven en apartamentos, casas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, pero para aquellos que están participando en proyectos en ejecución, viviendo venezolanos, movimientos de pobladores, y aquellos que aún necesitando vivienda no se han incorporado al trabajo organizado, tienen que leerse esta sentencia, porque aquí se establece la diferencia entre la visión mercantilista, la visión capitalista, la visión neoliberal, contra la visión humanista
cristiana, socialista, bolivariana y chavista que se desarrolla en el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Fíjense bien, el primer proyecto de ley que presentara la Asamblea Nacional Adecoburguesa precisamente fue este. Y al principio, nosotros de verdad todavía pensando que pudiera tener la opción de trabajar en conjunto para mejorar aún más las condiciones sociales de nuestro pueblo, dijimos vamos a leerla con atención, a lo mejor se presenta algo positivo para nuestro pueblo. Cuando comenzamos a leerla, inmediatamente el pueblo mismo la tituló Ley Disfraz, una ley que bajo ese nombre muy bonito lo que pretende es retrotraer derechos, retroceder en lo que se ha avanzado en revolución y además en su confección, en su conformación, violando la Constitución, el reglamento interior y de debate y todas las formas necesarias y el fondo necesario para poder tener una ley sólida que de verdad aventaje al pueblo. En el tema del reglamento interior y de debate, por ejemplo, el TSJ ya en otra sentencia les dijo: ustedes no pueden presentar un proyecto de ley sin tener el correcto análisis financiero. ¿Cuál es el impacto financiero que esa ley va a tener? Esta modificación que ellos pretendían tenía un impacto bárbaro de 370.000 millones de bolívares que se estiman necesarios para adquirir los terrenos que faltan para llegar a los 3 millones, según el mercado especulativo, que es al que ellos pretenden regresar, se necesitaban 34 billones de bolívares, es decir, inviable desde el punto de vista financiero la Gran Misión Vivienda Venezuela y la construcción de viviendas por parte del pueblo. Pero además de eso no hubo consulta pública, hubo una consulta, digamos, amañada. A la gente de aquí de Ciudad Caribe no la entrevistaron, no le pidieron opinión sobre ese tema, ni a los de ningún urbanismo. Y a las asambleas de viviendas venezolanos que están trabajando de la mano con el gobierno del presidente Nicolás Maduro para construir sus viviendas, tampoco les preguntaron. ¿A quién le consultaron? A la Cámara Inmobiliaria, a la Cámara de la Construcción, aparte, una parte del sector bancario, que está muy interesada, esa parte del sector bancario, en volver a la mercantilización de la vivienda. Y además no hicieron ningún esfuerzo por llegarse a poner en contacto con la comunidad. Esa es la primera advertencia que hace esta sentencia. Pero además, y nosotros también se lo dijimos, en su trabajo no tomaron en cuenta los convenios internacionales. Miren, con esa ley que se viola el derecho de acceso a la vivienda, a la familia venezolana, se viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Internacional sobre Eliminación de toda forma de discriminación, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y como si fuera poco, la Convención sobre los Derechos del Niño. Se los pasaron por encima. Más importante es el interés, la avidez por seguirse haciendo multimillonarios, robando al pueblo, robando al Estado. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es una constitución revolucionaria. Establece en su artículo 82 el derecho humano a la vivienda, que se ejecuta de manera corresponsable entre el Estado, los ciudadanos y las ciudadanas, así lo dice. Es un derecho prestacional que cuida a la familia, que previene de todo riesgo la seguridad del grupo familiar. Es decir, en estos apartamentos de Ciudad Caribe vive la familia feliz, con sus niños, con sus niñas, con sus adolescentes, con sus adultos mayores, todas y todos en un lugar seguro, bonito, bien ubicado, con todos los servicios alrededor, para vivir feliz, no para hacer un negocio. Eso lo establece el artículo 82 y ellos a eso también se lo pasaron por encima. Además, hace un análisis también esta sentencia muy importante. Con esa ley, si se pusiera en práctica, llegaríamos a caer a la situación en la que el comandante Chávez sacó a más de 35.000 familias de clase media por allá al principio del gobierno revolucionario. Y debemos recordar, en el 2010 hubo que intervenir todas esas obras para garantizar el derecho a la vivienda de esas familias. Primero fue con la eliminación de las cuotas balón, de los créditos indexados, del anatocismo. Eso lo objetó y lo prohibió, lo frenó el comandante supremo Hugo Chávez.
y el comandante permitió que esas familias tuvieran sus viviendas por fin, que no fueran engañados por estafadores. Bueno, esta sentencia advierte, pudiera pasar lo que hoy está pasando en Estados Unidos, que hay más de 1.400.000 familias que han perdido sus viviendas sencillamente por no tener con qué pagarlas y están viviendo en la calle, o más de 600.000 familias en España, que se dice una democracia de avanzada, pero que no le importa tener 600.000 familias en la calle y que ha ocasionado lamentables hechos de suicidio, de intentos de asesinato en su desesperación, la familia por tratar de cuidar su vivienda. Nosotros eso debemos resaltarlo. Y también en esta sentencia el TSJ destaca un test. Yo no soy abogado, yo soy un humilde ingeniero, pero cualquiera, en cualquier propuesta, se revisa cuáles son las posibilidades reales de que las cosas funcionen, de que avancen. Y ellos aquí en esta sentencia revisan el test de la proporcionalidad en materia de regresividad. Es decir, cualquier propuesta tiene que ser mejor a lo que existe. Y esta ley no era mejor en el sentido de la igualdad, porque sencillamente estaba coartando el derecho a acceder a una vivienda. Esa ley no era necesaria porque ya existen las leyes, aquí las tiene el ministro a mano, las leyes del comandante Chávez, que siguen vigentes y siguen defendiendo los derechos constitucionales de nuestro pueblo. Y no es proporcional porque pone por encima a pequeños grupos con altísimo poder económico sobre las grandes mayorías humildes para las cuales trabaja el gobierno revolucionario. Es decir, no vieron con amplitud, con sapiencia la propuesta que estaban haciendo y se lanzaron con una propuesta que ahora, después de tener este excelente trabajo del Tribunal Supremo de Justicia, no podemos decir otra cosa sino que es una ley chimba. Quienes la promovieron pareciera que eran los que escribieron el decreto de Carmona, sin pensar en sus consecuencias, sin pensar si el pueblo iba a ser beneficiado o no. Y finalmente, en esta sentencia, el TSJ dice, ustedes no pueden usurpar funciones, ustedes son el poder legislativo y no le pueden dar instrucciones a través de una ley a los demás poderes, como se establecía en esta ley, que una comisión de diputados le iba a decir al ministro de Vivienda, es decir, al presidente Nicolás Maduro, véndale este terreno o páguele este terreno a alguien, porque yo digo, es un poder limitado, establecido en la Constitución, igual que el poder ejecutivo, igual que el poder electoral, que el poder moral o que el poder judicial. Estamos con esta sentencia reponiendo el marco constitucional, así que el pueblo venezolano, los viviendo venezolanos, las familias que han comprado viviendas dignas a la Gran Misión Vivienda Venezuela, todas y todos debemos hoy celebrar porque vuelve la tranquilidad. Todas y todos sabemos que las viviendas que ustedes tienen son de ustedes y que las que vamos a construir las vamos a seguir construyendo con las leyes de Chávez y con el presidente Nicolás Maduro al frente. Eso es lo que podemos decir, Manuel. Estamos muy satisfechos con la opinión emitida por el tribunal. Es un mandato superior. Luego de esta decisión queda la Corte Celestial. Los que se opongan a esta decisión saben el paso que tienen que dar para llegar allá. Queremos señalar, además, señor diputado, que bueno, está quedando en evidencia. Debemos señalar a la Asamblea Nacional que hoy, en funciones, de manera circunstancial, está allí planteando leyes que van en contra de nuestro pueblo. Se están colocando de espalda al pueblo, de espalda a la protección de los derechos sociales, económicos. Bueno, muy bien lo dice la sentencia resalta, entre otros argumentos, que el Estado y específicamente la Asamblea Nacional debe abstenerse de perturbar el desarrollo de estos derechos sociales y económicos, porque ellos de una forma engañosa plantean desarrollar muy bien el derecho de la propiedad, pero lo desarrollan de manera tal que la propiedad de la vivienda que ha sido garantizada
a la familia, a la protección de la familia venezolana, pasen a través de una vía mercantilista, a través de la vivienda como un activo, pasen al mercado inmobiliario. De allí se va cercenando de una manera que la gran misión Vivienda Venezuela se hace inviable en lo financiero. Queremos también señalar los que han sido muy irresponsables en la situación económica y los grandes esfuerzos a través de una emergencia que legalmente está soportada con unos ingresos que vinieron en disminución, en caída, con una guerra económica inducida, y la Asamblea Nacional plantea la disposición de recursos de una manera irresponsable. Irresponsable para hacer inviable la gran misión Vivienda Venezuela. Por eso es que lo señalamos de irresponsable. Están de espalda a nuestro pueblo. Están allí violando los derechos consagrados, los derechos que ya han sido desarrollados y protegidos a favor de nuestro pueblo, como es el derecho, el tener acceso a una vivienda. El artículo 82 que usted citaba, diputado, además de la protección de tener acceso a una vivienda digna, y es que el Estado debe garantizar los medios. Es otro de los argumentos que ellos de manera solapada quieren negarle el acceso a los terrenos a la gran misión Vivienda Venezuela. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos avanzar, cumplirle a nuestro pueblo, cumplirle a estas 2 millones de familias que están debidamente registradas, con una necesidad atendida. Y la gran misión Vivienda Venezuela constituye la esperanza, esperanza que le vamos a garantizar, esperanza que nosotros vamos a seguir avanzando, nosotros vamos a seguir construyendo las viviendas para nuestro pueblo. Pero también querían atentar con el 1 millón de viviendas ya construidas, donde prácticamente reversaban en ese principio regresivo. Ellos venían, inmediatamente estaban reversando todo el acceso que jurídicamente, legalmente, se obtuvo a través de la gran misión Vivienda Venezuela para construir el 1 millón de viviendas. Por eso estamos hoy acá en Ciudad Caribia. Ciudad Caribia. Ciudad Caribia fue una ciudad diseñada con estos terrenos por el comandante Hugo Chávez. Si esto no hubiese sido de esta manera, la gran misión Vivienda Venezuela hubiese sido inviable desde el punto de vista de lo físico, del acceso a las ciudades. Esto es una de las cosas que nosotros queremos resaltar en la tarde de hoy. Debemos resaltar que la gran misión Vivienda Venezuela es una gran misión para el pueblo. Y ellos prácticamente, a través de las vías de negarnos el acceso a los terrenos, de negarnos la estructura financiera necesaria que la familia posee en los actuales momentos. Una familia venezolana, diputado Molina, tiene un acceso protegido, que es el acceso a tener una vivienda digna. Pero ¿a quiénes? A esas familias que se encuentran en una vulnerabilidad social, las más expuestas, las que menos poseen recursos. Eso está previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso nosotros hemos visto en esta sentencia que de manera magistral el Tribunal Supremo de Justicia ha colocado en una explicación catedrática para todo nuestro pueblo, que además de tener el acceso, se garantiza que estas familias que se encuentran en vulnerabilidad social obtengan la asistencia del Estado. Por eso es que la gran misión Vivienda Venezuela ha atendido en más de ese 1 millón de familias, el 85% con familias que contaban o cuentan con un salario mínimo o menos. Eso es la atención al más desfavorecido. Esos son los principios que nosotros estamos luchando y estamos protegiendo para nuestra familia. Ellos, a través del desarrollo del derecho de la propiedad para pasarlo a una vía mercantilista, prácticamente
pretenden aprovecharse que cualquier familia que pudiera estar en una vulnerabilidad social pudiera prácticamente recurrir al activo que tenga la vivienda y desde allí pasarla al mercado inmobiliario para satisfacer otras necesidades materiales. Pues no, porque es protegida la familia, el desarrollo de los niños y los niños de nuestra patria. Nosotros vamos a seguir con esta explicación en el Congreso de la Patria, en todos los desarrollos de la gran misión Vivienda Venezuela. Y los exhortamos a esa Asamblea Nacional que se ha colocado de espaldas al país, de espaldas a nuestro pueblo, de espaldas. Inconstitucional es la ley que ellos presentaron como una ley prácticamente de engaño, para regresar a un modelo que ya le hemos dicho que no, y que nosotros estamos desarrollando los principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros les hacemos a ellos un llamado, además, final, que dentro de los debates, que respeten, que se manejen en un clima de respeto. No pueden estar avasallando al Poder Ejecutivo, que ha sido elegido por la mayoría de nuestro pueblo, el presidente Nicolás Maduro Moro. Y vamos a estar con él en la calle, los viviendo venezolanos, todos los días del mundo. La gran misión Vivienda Venezuela y la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. La vamos a defender, Que cuente nuestro pueblo, que el gobierno bolivariano, liderizado por nuestro comandante en jefe, además, presidente Nicolás Maduro Moro, nosotros vamos a estar defendiendo estos derechos con nuestro pueblo. No vamos a dejar que algunos diputados adecos, burgueses, quieran entregar nuestra patria por pedacitos, quieran destruir la gran misión Vivienda Venezuela. Como son ellos, prácticamente no quieren. Ellos están obligados a mantener una concertación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Ellos no pueden estar presentando unas leyes que prácticamente disponen de unos recursos y ponen una inviabilidad a una misión y a una gran misión tan importante como la gran misión Vivienda Venezuela. Quiero hacerle estos argumentos además porque atentan contra los derechos sociales, económicos y la protección a la familia prevista en el artículo 75 de esta Constitución. Derechos sociales a la familia, ese es el centro nuestro, desarrollado en el artículo 82 de esta Constitución. Y el derecho de la propiedad, consagrado en este artículo 115 de esta Constitución hermosa, está garantizada para nuestro pueblo. Ya están allí a ustedes nadie los va a sacar de su vivienda. Allí nosotros los vamos a esperar, como lo hacemos cada jueves, con la ley del régimen de propiedad de las viviendas de la gran misión Vivienda Venezuela, leyes que está ordenando entregar nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Allí vamos a estar diputados en esta asamblea, en este Congreso de la Patria. Vamos a celebrar, esto es una victoria popular, una victoria de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Gracias a nuestro pueblo, gracias por tanto amor. Nosotros vamos a seguir avanzando. Que esa Asamblea Nacional le hacemos un llamado para que no se coloque de espaldas a nuestro pueblo como lo está haciendo en este momento, diputado. Bien, creo que tenemos allí una pregunta. A ver, adelante. Sí, comenzamos con las preguntas. La periodista de Venevisión, Milagro Zambrano. Buenas tardes, ministro, diputado. Respecto a la gran misión Vivienda Venezuela, sabemos que semanalmente, se puede decir, se hace una revisión y se asignan recursos, tanto en bolívares como en divisas. ¿Cómo se maneja todo este tema para evitar casos de corrupción y si se han manifestado? También, ¿y cómo tienen ustedes proyectado cumplir con estos 2 millones de requerimientos de familias que han sido inscritas a través del número telefónico? ¿Y en cuánto tiempo creen ustedes que se logre la construcción de estas viviendas, tomando en cuenta que este año ya se llega, que la meta será las 500.000 para llegar a 1.500.000? Bueno, la gran misión Vivienda Venezuela, dentro de su estructura, la arquitectura financiera,
precisamente permite que esas viviendas que nosotros estamos entregando, podemos categorizarlas en tres grandes bloques. Viviendas dentro de la gran misión Vivienda Venezuela, son las que recibe nuestro pueblo. Y esas viviendas son dadas en propiedad y las cancelan, pues son recursos del Estado que retornan. En el concepto del 0800 Mi Hogar es similar. La única diferencia que nosotros podemos encontrar es que dentro de la gran misión Vivienda Venezuela va dirigida hacia los de mayor vulnerabilidad. Un salario mínimo o menos hasta 3 salarios mínimos. El 0800 va del 3 salarios mínimos en lo adelante hasta llegar a 20 salarios. Ahora bien, tenemos un régimen especial para las personas que tienen dificultades económicas. Por ejemplo, el caso de los refugiados. Para los refugiados nosotros tenemos un régimen de subsidio especial y así se cumplió. Personas que lo perdieron todo. Nuestro comandante Chávez diseñó una estructura financiera que le permitiera, a través de un programa específico a esa familia, subsidiarla hasta que salieran de esa dificultad. Y así está establecido. Es un circuito financiero que permite la inversión social, la inversión de los recursos financieros en la construcción de vivienda. Y esas viviendas son pagas. El pueblo las paga. Por eso que ha sido muy responsable de la Asamblea Nacional plantear prácticamente una condonación de deuda, despreciando a nuestro pueblo y tomándose atribuciones, como lo explicó el diputado Ricardo Molina, que no le corresponden. Y en una crisis económica como en la que en los actuales momentos nosotros nos encontramos, es además atentatorio contra el buen funcionamiento del gobierno del Estado. Es irresponsable. Ellos se están colocando de espaldas a nuestro país. El circuito financiero de la gran misión Vivienda Venezuela está muy bien estructurado. Si nosotros decimos, bueno, son inversiones prácticamente como ellos lo están planteando, es una irresponsabilidad lo que ellos acaban. Ellos no hicieron ningún tipo de impacto ni incidencia económica. Ellos a esa concertación obligatoria que debieron hacer con el Poder Ejecutivo, bueno, se la pasaron. No lo quisieron hacer. En el reglamento de debate, ellos tienen allí evaluar los objetivos, el alcance, la viabilidad de la ley. Y la viabilidad corresponde a una viabilidad financiera. Es muy buena tu pregunta, porque eso pone en evidencia el funcionamiento de un vértice tan importante como el vértice de lo que es el financiamiento de la gran misión Vivienda Venezuela. Con ello compramos los materiales que están dentro de los cálculos de la construcción de vivienda y retornan. Para eso tenemos Construpatria. Es un circuito eficiente. Y nosotros decimos, por ser tan eficiente, es que ellos quieren prácticamente plantear su destrucción. Casos de personas que hayan podido estar en curso en algún tipo de delito, ya lo hemos dicho antes. Aquí nosotros detectemos, nosotros lo vamos a poner a la orden de la justicia. Son las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro en ser implacables. Y vamos a ser implacables. Implacables. Ahora, dentro de este circuito financiero, forma y juega un papel importante la Contraloría Social de nuestro pueblo, porque estamos en revolución y nuestro pueblo está permanentemente pendiente de los materiales, pendiente de las viviendas. No estamos en un modelo donde simple y llanamente la vivienda es una mercancía. Son dos modelos en contraste, el modelo capitalista que ellos están planteando y el modelo socialista de protección a la familia que diseñó nuestro comandante Hugo Chávez. Fíjate, solamente para ampliar, porque es muy importante aclarar el tema de la corrupción y que con mucha ligereza los diputados de la derecha acusan al gobierno revolucionario, a cualquier funcionario, de corrupto. Primero sin pruebas, acusan al voleo. Y luego, ¿quiénes son ellos? Los verdaderos corruptos. ¿Quién era ministro de Obras Públicas en la Cuarta República? El dueño de unas empresas constructoras.
Preguntemos cuántas empresas tiene el ministro Manuel Quevedo. Ni una. ¿Cuántas empresas constructoras tenemos nosotros? Ni una. Servidores públicos, con transparencia. ¿Que han ocurrido casos irregulares? Sí han ocurrido y se ha actuado. Pero no es una política de Estado la corrupción, como sí era en la Cuarta República y como sí es en las gobernaciones de derecha, Verbigracia, la gobernación de Miranda, la gobernación de Amazonas, la gobernación de Lara, que utilizan la gobernación para hacer negocios, no para beneficiar al pueblo. Eso es muy importante. Los corruptos son ellos. En revolución, en el gobierno revolucionario, tiene como política de Estado la honestidad, la transparencia. ¿Han ocurrido algunos hechos? Sí, y se ha actuado firmemente con la Constitución y la ley en las manos. Rodiceli Cárdenas, periodista de Venezolana de Televisión. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Luego de que ya haya sido emitida la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, ¿cuál sería o cuáles serían los siguientes pasos del Ejecutivo para evitar que esta Asamblea Nacional vuelva a presentar otra vía para tratar de privatizar la Gran Misión Vivienda Venezuela para el beneficio financiero? Bueno, fíjense, la Asamblea Nacional cada vez más tiene que ir definiendo su ámbito constitucionalmente establecido. Con esta sentencia y con otras que ha pronunciado la Sala Constitucional, los ha ido delimitando. Por ejemplo, a ellos se les dijo, ustedes no le pueden dar órdenes a otros poderes, ubíquense, en palabras llanas, pues. El TCJ lo dice de una manera jurídica, elegante. Nosotros le decimos, ubíquense, ustedes no le pueden dar órdenes al presidente de la República, ustedes no le pueden dar órdenes a la presidenta del CNE, igualmente no le pueden dar órdenes a un ministro, a una ministra. Y en ese marco, si ellos continúan con sus intenciones, nosotros vamos a seguir, primero denunciando ante nuestro pueblo para que estén al tanto, y segundo, con la Constitución en la mano, pidiéndole una interpretación al TSJ, su Sala Constitucional. Y la Sala Constitucional está en la obligación de pronunciarse, como en efecto lo hizo con esta solicitud que hiciera el presidente Nicolás Maduro, para advertir la inconstitucionalidad de esas propuestas. De manera que ellos seguirán estrellándose con nuestra Constitución, estrellándose con nuestro pueblo. Y lo otro, fíjense, ellos podrán decir cualquier cosa desde allá, desde la Asamblea, pero si va en contra de la Constitución, en contra de los intereses de nuestro pueblo, no lo van a poder hacer, no nos vamos a dejar. Y debemos recordar cuando el proceso constituyente en 1999, cuando se planteó la vivienda digna como un derecho corresponsable entre el Estado, los ciudadanos y las ciudadanas, Alambré Bercarías, uno de esos, gurúes de la derecha, constituyentista, porque formó parte de la constituyente, él decía que ese artículo iba a ser inviable, impracticable. Desde la visión neoliberal, capitalista, es inviable. Solamente en socialismo nosotros podemos seguir desarrollando los derechos que están establecidos en nuestra Constitución. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros vamos a celebrar una victoria popular. Esto es justicia para nuestro pueblo. Nosotros vamos a celebrar en las calles, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir construyendo viviendas, vamos a seguir garantizando los materiales, los terrenos. Bueno, quienes tienen allí los terrenos de engorde de ellos, síganse preocupando. Tienen que seguirse preocupando porque nosotros no vamos a permitir que le nieguen el acceso a los terrenos a nuestro pueblo y que sean entonces los excluidos. Nosotros estamos acá en una revolución y vamos a estar con nuestro pueblo. ¿Cómo? En la calle, como sabemos hacerlo. Ahí vamos a estar celebrando. Nosotros vamos a una celebración a partir de hoy en todos los desarrollos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Esos apartamentos, esas viviendas son de ustedes, nadie se las va a quitar, ninguna asamblea de coburguesa. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Vamos a seguir en la batalla defendiendo nuestra revolución, defendiendo nuestra Constitución y cada vez organizándonos más, muy atentos con los lineamientos de nuestro presidente Nicolás Maduro para salir al frente a cualquier intento de sacarnos del camino que nos dejó trazado el comandante Chávez.
Muy buenas tardes a todas y todos. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Nicolás! ¡Que viva! ¡Que viva Ciudad Caribe!